Estamos hoy en las alcaldías de Iztapalapa, de la Ciudad de México, a 2 de febrero, ya voy a poner enero, de 2026. El cálculo diferencial. Y hemos estado hablando de las funciones trigonométricas. El primer tema fue cómo se miden los ángulos en grados y en radianes, que los radianes son unidades de pi, fracciones o múltiplos de pi, o sea, de 3.14, 15, 92, 64, etc. Medio pi sería pues 3.14 entre 2, y 2 pi sería entonces 6.28 aproximadamente. 4 pi 12 punto y algo aproximadamente, debido a que pi redondeándolo sería 3, no es 3, es 3.1. Podemos quedarnos con un decimal, entonces sería 3.1, un pi, 2 pi sería 6.2, 4 pi, 3 pi, 3 por 3, 9, 6.3, 9.3 sería 3 pi. Y eso lo usamos para medir, por ejemplo, el ángulo de una línea radial en el interior de un círculo. Por supuesto, el radio está adentro del círculo. Y fue como definimos, a partir de ese radio, en un círculo centrado en un sistema de coordenadas cartesianas, tomamos el eje de horizontal o de las abscisas, el eje de X, en los valores positivos, como la línea con la cual se cruza el radio, y entonces el radio y el eje de X pueden formar, cuando se cruzan, un ángulo. Y esos ángulos son los que medimos en grados o en pi radianes, porque están dentro de un círculo. Conceptualmente así lo desarrollamos. El segundo tema fue de definir cómo la magnitud del ángulo también es proporcional, o sea, la distancia entre las distancias que se forman entre mis brazos es proporcional a la pendiente si el radio lo tomamos como una función lineal. Entonces, si una pendiente, si una línea recta inclinada es una función lineal, pues la inclinación o pendiente de esa función lineal también está en función del ángulo correspondiente. Y lo relacionamos con ese antiguo concepto geométrico que ahora sabemos que fue ya usado por los asirios hace 5000 años, aunque el que lo registró en el derecho de autor, yo creo, fue Pitágoras. Por eso le llamamos el triángulo de Pitágoras. Y usamos la relación pitagórica para definir lo que son las funciones de las cuales depende la inclinación en un triángulo rectángulo, que es el que define el teorema de Pitágoras. Lo pongo así porque este sería el centro del círculo, este sería el eje de X y este sería el radio en el círculo. Pero eso ya quedó en el pasado cuando lo vimos. Esto entonces, que sería el radio dentro del círculo, en el triángulo recibe un nombre, porque el triángulo se forma, este es el ángulo que nos interesa. Al ángulo lo representamos casi siempre, o le ponemos como representación de la magnitud numérica del ángulo, usamos la letra griega minúscula θ. Ya puede ser cualquier símbolo. Podríamos usar el mismo X, vamos a ver por qué. Y en todo triángulo que tenga esta forma, porque podría ser otro triángulo diferente, incluso con otro color, podría estar
Acá. Ahí está. Este tendría este teta azul, ¿cómo sería respecto al teta negro? ¿Son iguales? No. Este es más grande que este, o este es más chico que este. Por grande y chico nos referimos a la distancia que separa de la línea horizontal a la línea diagonal, que sería el radio en el círculo, si este triángulo lo metemos en el centro de un círculo. Entonces vemos que estos dos triángulos, de hecho, tienen algo en común. ¿Cuál es? Tienen algo que es no solamente común, que es igual. El ángulo que está, vamos a decir, junto al ángulo que está cambiando. De hecho, cambia este ángulo y cambia también el de arriba. Pero el ángulo de la derecha, es decir, el cruce a la derecha de las líneas de los dos triángulos, no cambia. Mide lo mismo. Medido en grados, que es como lo aprendemos desde la primaria. ¿Cuánto mide? 90 grados. Este es un ángulo de 90 grados. Y entonces recibe, ¿qué nombre? Recto. Suena a anatomía humana. Este también es de 90 grados. Es también un ángulo recto. E incluso surge algo curioso. Este sería el eje de Y en el sistema cartesiano en el que estamos cruzando, en el que estamos pintando el radio, el triángulo. Y este sería el radio en ese círculo. Y el valor de la línea que se encuentra del lado derecho del ángulo que está cambiando, que nos interesa, que es este, el ángulo teta, esta tendría esta altura en el eje de Y. Ahora que trazamos estas dos líneas punteadas junto con las dos líneas continuas del triángulo, ¿qué se ha formado? Un rectángulo. ¿Por qué se llamará rectángulo? No sé. No tiene 4 ángulos rectos. 1, 2, 3, 4. Pero cualquier figura de 4 lados, cuyos lados sean paralelos, los 4, de a pares, ¿sí? De a pares, y que tengan esos ángulos, ese cruce de cada par de líneas 90 grados, sería un cuadrilátero, decimos, ¿no? Ambos, estos dos tienen 4 lados y entonces podemos llamar cuadrilátero. Cuadrilátero. O sea, cuadri como aquel que fue candidato y látero, que también cobra su pensión del bienestar. Y se lo fundaron por eso. Bueno, cuadrilátero. También le damos otro nombre. Cuadrángulo. ¿Sí? Porque tiene 4 ángulos. Cuadrángulos. Los dos figuras tienen 4 lados. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O tienen 4 ángulos. Serán un cuadrángulo. Serán 2 cuadrángulos. ¿Qué otro nombre dijimos que podemos poner? Eso es en español o en latín. La otra es en griego, ya que estamos usando letras griegas. Ángulo en griego sería gonos, y tenemos que usar el prefijo 4 en griego. ¿Cuál fue? Tetra. Como el empaque de los no son jugos porque más bien es jugo con agua. El tetra. Sí, o bueno, también los cartones de leche. ¿Cómo dijiste? Tetrapack. Tetrapack, o empaque de 4. ¿4 qué? 4 globos. Al que los niños le dicen el de triangulito.
triangulares son las caras del empaque. ¿Cuántas caras tiene el empaque? Por eso se llama Tetra Pak. Entonces sería bueno, lo voy a castellanizar, pasarlo del griego al castellano. Tetrágono, que significa lo mismo. Ángulo, 4 ángulos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pero en estas dos figuras los ángulos son de 90 grados. 90 grados, 90 grados, 90 grados, 90 grados, 90 grados. Ahí no les voy a poner, pero también son este y este entre las punteadas y las continuas son de 90 grados. ¿Cuál es la diferencia? Que en esta todos los lados son iguales y en esta dos lados son de la misma magnitud y dos diferentes pero iguales entre sí. Dijimos que debemos tener cuidado porque podríamos tener otra figura que puede ser esta, en la que tenemos dos líneas paralelas de longitudes iguales. Estas dos paralelas tienen longitudes iguales, pero los ángulos ¿cuánto miden? Bueno, ¿o cuánto no miden? 90, no miden 90 grados. Esto también sería un cuadrilátero, también será un cuadrángulo o tetrágono, pero sus ángulos no son de 90 grados. Entonces, no es ni como esta ni como esta, pero esta que tiene los cuatro lados iguales tiene un nombre y se llama cuadrado. Esta en cambio se llama rectángulo. Curiosamente, tanto en el cuadrado como en el rectángulo, si yo trazo una línea línea recta, no chueca como nos sale ahí, una línea recta entre esquinas opuestas, ¿qué se forma? No uno, dos. No se estacan, ¿verdad? No, dos. Uno y dos, ¿sí? Uno y dos. Hasta decimos que son complementarios. Y estos dos triángulos, ¿qué tienen en común con estos dos triángulos? ¿En qué son iguales? Más bien que los cuatro, 1, 2, 3, 4, tienen al menos, bueno, no al menos, nada más un ángulo recto. Porque los otros dos ya no son rectos, son ángulos menores de 90 grados. Por cierto, ¿cuánto suman todos los ángulos? ¿De cualquier ángulo? En 180 grados. Ok, bueno, ya repasamos la geometría básica. Ahora, vamos a enfocarnos en estos triángulos que reciben tanto este, como este, como este, como este, como este, reciben el nombre de triángulos rectángulos. Aunque también se pueden formar no solamente rectángulos, también en cuadrados. Ahora, ¿se pueden formar aquí adentro? Si uno esquinas opuestas, mediante una línea recta. No, ¿verdad? Solamente en los cuadrados y en los rectángulos se forman, al trazar esa línea recta, triángulos rectángulos. Y esto lo podemos insertar dentro de círculos, incluso este. Eso lo podemos insertar dentro de círculos. Y la magnitud de este ángulo, que es la que llamamos tradicionalmente teta, depende de la longitud de los dos lados del triángulo correspondiente unidos en un ángulo recto. Esos dos lados de todo triángulo rectángulo reciben un nombre. ¿Cuál fue? Es el mismo nombre para los dos. Para estos dos. ¿Los qué son los? Catetos. Entonces, tenemos en todo triángulo rectángulo, vamos a seguir con el azul. En todo triángulo rectángulo tenemos dos catetos y la línea que junta, más bien que la que se forma el ángulo que nos interesa y el otro ángulo, ¿qué nombre recibe? Si está dentro del círculo sería el radio, pero ya
Sacando esos triángulos del círculo, recibe ¿cuál nombre? La hipotenusa, aunque casi nadie la usa. Esa sería la hipotenusa. Ahora, salvo en el triángulo rectángulo que se forma dentro de, o los triángulos rectángulos se forman dentro de un cuadrado, en todos los demás triángulos rectángulos que formen en rectángulos, ambos ángulos menores a 90 grados van a ser diferentes. En cambio aquí estos dos miden lo mismo. ¿Cuánto miden? Si la línea de 45 por la mitad de 90. La bronca es con estos dos chinches ángulos. ¿Cuánto miden? ¿Cuánto mide teta? ¿Cuánto mide teta? Van comido, este de aquí, este ángulo de aquí, y este de acá, y este de acá, y este de acá, todos miden 45 grados, porque es igual a 90 grados entre 2, o en la otra unidad que medimos para medir ángulos, radianes, lo podemos expresar de dos maneras. El 90 en radianes, ¿cuánto es? Y podemos tener una forma en la que podemos definir, ¿sí? Dentro del círculo, imaginemos que es un círculo, porque no es un círculo, está chueco, es un circuloide. Aquí estaría el centro, entonces por aquí más o menos también es un centroide, porque no está exactamente en el centro. Aquí tendríamos un ejoide vertical y aquí un ejoide horizontal. O sea, semejantes a X. Aquí todo es semejante. X y Y. Bien. Y aquí trazamos chin, 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 el radio que va a ser la hipotenusa, y acá tenemos el cateto opuesto al ángulo y aquí el cateto adyacente. Paz. Bien. Este es el ángulo teta, este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente. Bueno, aquí sería la otra escala, para que no sea en grados, sería en radianes, sería en pi radianes. Entonces voy a quitar la X, me quedo con los pi radianes. Pi radianes. ¿Cuánto vale aquí? 0. ¿Cuánto vale acá? Un medio. Dijimos radianes, no grados. Cámbiate el switch. ¿Sí? Aquí sería pi entre 2. ¿Y acá? Pi. Acá. Si aquí es un medio de pi, el doble sería 2 medios de pi. 2 medios es un entero, 1 por pi queda pi. ¿Sí? Aquí es 1 medio de pi, 2 medios de pi, 3 medios de pi. 3 medios de pi. Y acá, pues 4 medios de pi, o 4 entre 2 es 2. Por eso es que lo llamamos aquí 2 pi. Bueno, ¿cuánto es 90 grados? Medio pi. Medio pi radiano. Entonces, pi entre 2 entre 2 igual a, ¿cuánto es 45? Medio pi. Sería pi entre 2. Es lo mismo. O podemos poner los valores de pi, que sería, esto es igual a 3.14, etcétera, entre 2. ¿Y cuánto es? Bueno, el número correspondiente. Esto es exactamente lo mismo. Esto es exactamente lo mismo que esto.
que es el valor de este ángulo. De hecho, los dos ángulos que se forman cuando en un cuadrado trazamos la diagonal de dos esquinas opuestas. No puedo trazar una diagonal entre dos esquinas adyacentes. Es un pleonasmo redundante, repetitivo. Ok. Bien. Entonces, con eso recordamos el triángulo rectángulo. Y dijimos, el triángulo rectángulo, hay una relación entre la magnitud de teta y la magnitud de los catetos, tanto el cateto opuesto como el cateto adyacente, como la longitud de la hipotenusa. ¿Y cómo se llaman esas cosas que decimos que son relaciones? Funciones. Una función es una relación entre cantidades. La cantidad del ángulo depende o está en función de la magnitud del cateto opuesto. Si aumenta la longitud del cateto opuesto, ¿qué sucede? Aumenta el ángulo. Si disminuye la longitud del cateto adyacente, aumenta el ángulo. Son inversas. Cuando una aumenta, la otra también aumenta. O sea, es de esta. Aumenta esta, aumentó teta. De esta que es grandota, disminuye, el ángulo queda chiquito, ahora sí sobrando. Entonces, son relaciones opuestas, inversas, la del cateto opuesto respecto al cateto adyacente. Ahora, esas relaciones opuestas o inversas no solamente se dan en el caso de las relaciones de la magnitud de los ángulos de triángulos rectángulos con los lados rectos del ángulo de los triángulos rectángulos. Esas relaciones a las que llamamos inversas existen en cualquier función. Por ejemplo, voy a poner aquí un ejemplo de función y igual, una función lineal, y igual a 2x con ordenada en el origen. De hecho, podría ser el radio en un círculo, ¿no? Está en el origen. Aquí b es 0. Cuando x vale 0, y vale 0. Está aquí. Esa es la función que sería, no sé, podría ser tal vez esta. Imaginando. Estaría también formando un triángulo rectángulo y habría una función trigonométrica al respecto. Pero a veces sucede cuando hay fenómenos reales. Vamos a decir, por ejemplo, queremos ver cómo varía sí, esta está bien. La fuerza, cómo depende en función de la masa y la aceleración. Tiene la misma forma. Luego en sus clases de física que llegaron a tener, o quizá tengan, les preguntan, a ver, tenemos un objeto que va cambiando su velocidad, aceleración, con una fuerza X. O sea, conocemos F y conocemos A, pero no conocemos M. Necesitamos conocer M. ¿Qué es lo que hacemos? Usamos álgebra. ¿Sí? Y como, no importa cuál sea de las formas de interpretar el álgebra que se enseñan en la secundaria, que es cuando vimos inicialmente álgebra, ¿cómo obtengo la M? A partir de conocer F y A. ¿Cómo? Alguien diría despejando. El trimestre pasado casi pierdo un plumón. Y les dije despejando. En el despeje ya sea el balón, el portero, o el despeje en cuarta oportunidad, ya viene el supertazón.
No lo voy a ver, no me importa. No me interesa. A lo mejor espectáculo medio tiempo sí. Va a estar Bad Bunny. No me gusta, pero con tal de llevar la contra a la gente naranja. Que se molestó porque iba a estar Bad Bunny en el espectáculo. ¿Cómo? Alguien que no es blanco, un hispano, ya ven que tipo racista. Les hicieron caso a los de la NFL. Va a haber un espectáculo previo al espectáculo en medio tiempo. Como en los conciertos está la banda telonera, ¿no? ¿Ya supieron quién va a ser? Green Day. Sí, son blancos, pero son de izquierda. De hecho, sus canciones son contra el sistema. Entonces ya canceló su huida al Supertazón. Le salió al revés. Bueno, entonces no. Además, no, lo que pasa es que el trimestre pasado partí el plumón y salió por la que por cierto era de persiana. Y sí estaban las persianas y la atiné. Ya tuve que salir por la ventana para recoger el plumón. Y hice al hombre araña. Bueno, entonces, ¿qué queda aquí? ¿Cómo queda? A ver, una de las formas en las que nos dicen en la secundaria es la A está multiplicando a la N. Aceleración multiplica a la masa y es igual a la fuerza. Use the force, Luke. No es entonces, pasa que la A que está multiplicando a la M pasa a dividir a la N. Otra forma que fue la que revisamos. ¿Lo revisamos? ¿Sí lo revisamos? Bueno. No, creo que fue en el curso pasado de recálculo. Que se ve álgebra. Otra forma de hacerlo es multiplico ambos lados, no, divido ambos lados entre A. Este es el otro razonamiento. Si divido M entre A, M por A entre A entre A es igual a 1 y entonces 1 por M queda M. Si divido F entre A, pues queda F entre A. F entre A es como haber pasado la A dividiendo al otro lado a la F. ¿Bien? Bueno, eso es en física. ¿Cómo paso de esta función matemática a esta otra función matemática? A una función de producto, a una función racional o de cociente. Lo mismo puedo hacer con esta si resulta que lo que no conozco es X. ¿Sí? Acá conozco el 2. Si conozco cuánto es Y y no conozco X, ¿qué tendría que hacer? Lo equivalente. Sería entonces, quedaría como Y igual a X, pero Y entre 2. El 2 que está multiplicando a la X pasaría a dividir a la Y, o divido ambos lados entre 2. 2 entre 2 es 1, por X queda X, Y entre 2 queda Y media, o Y entre 2. Bueno, esto sería el despeje de la función Y igual a 2X. Esto sería el despeje de la función F igual a M por A. Pero hay una diferencia entre este proceso algebraico y este proceso algebraico. La fuerza siempre es fuerza, no cambia. En este caso estamos hablando de fuerza mecánica, fuerza newtoniana, fuerza de movimiento. La masa es la cantidad de materia y la aceleración es el cambio en la velocidad. Y eso no cambia, el universo es así. La masa siempre es masa. Bueno, por ahí dirían, profesor, pero la teoría de la relatividad es otro cuento. Pero en tiempos de Newton, cuando usaban caireles, yo ya me los quité. No los caireles, sino la greña. Alguien me preguntó en TikTok, ¿qué pasó con la greña? Se fue, porque es en el pasado. A diferencia de esto que no cambia, aquí sí formalmente cambia. ¿Por qué? Estamos diciendo que
es una función de x, f de x. ¿Estamos de acuerdo? Esto sería, x sería una función de y, pero para ser estrictos en matemáticas tenemos que hacer algo diferente. Para que podamos decir que esto es realmente una función y no solamente el despeje algebraico de x para obtener el valor de x a partir de y, la constante, esto va a ser equivalente, no es lo mismo, es una transformación. Por eso lo pongo así. Esto va a ser y igual a x entre 2. ¿Dónde está y? Esta es igual a, le llamamos y, no, la tengo que escribir con otro color. Esta es y inversa. Su inversa, o su función inversa, inversa, es y igual a x entre 2. La función inversa de la función lineal y igual a 2x es y igual a x entre 2. Estas dos son dos funciones diferentes. Esta también es una f de x azul. Es inversa, o y a la menos 1 de la función y igual a 2x. Y eso ocurre con cualquier, bueno, casi con cualquier función. Hay funciones matemáticas que no tienen funciones inversas, como por ejemplo algunas parabólicas. Las parabólicas cóncavas arriba y cóncavas abajo, cuando hacemos el proceso de invertirla, sería como, ¿cómo hacemos el proceso de invertir? Le hacemos así y luego para acá. Primero despejamos algebraicamente y luego cambiamos el símbolo de las variables. X pasa a ser y y pasa a ser x y obtenemos la función inversa de la función inicial. Cuando tenemos una función como y igual a x cuadrada, esta es una parábola, y dijo el Señor a sus discípulos, la función cuadrática de la parábola y igual a x cuadrada no tiene y inversa, no tiene una función inversa. Háganlo en casa, despejen x para y igual a x cuadrada y les va a dar una función que va a tener para cada valor de x dos valores en y, y entonces ya no es una función. ¿Sí? Una parábola, para cada valor en y puede haber dos valores en x. ¿Sí? Puede ser más 1 o menos 1. El cuadrado es el mismo. Un valor de y puede tener dos valores en x. Pero un valor en x no puede tener dos valores en y. Por eso es que esta parábola no tiene función inversa. Entonces no todas las funciones tienen inversas. Sin embargo, las funciones trigonométricas sí tienen funciones inversas. ¿Cuáles son esas? Déjenme, tengo aquí mi acordeón porque no me acuerdo de todo. A mi edad y en mi estado menos. Aquí está. Sí. Las funciones inversas
de las funciones trigonométricas. Bueno, estamos hablando ya de funciones trigonométricas. Empezamos con las trigonométricas, pasamos a un ejemplo de funciones inversas y vamos a pasar ahora a las funciones trigonométricas inversas. Las funciones trigonométricas, para que no parezca una raya de visual. Funciones trigonométricas, ya las hemos descrito, trigonométricas, y las hemos escrito, voy a permitirme tomar mi papel en la mano, son, por ejemplo, y igual al seno de podemos seguir usando la teta o podemos decir, bueno, como en todas las funciones de dos variables, que son las que revisamos normalmente en estos cursos, usamos como símbolo de las cantidades cambiantes o variables las letras X y Y, donde la X es la variable independiente o la que nosotros cambiamos cuando se trata de experimentos o medimos cuando se trata de observaciones en el trabajo científico, y Y es la que queremos ver cuál es su valor cuando tenemos valores definidos de X. Por ejemplo, les decía yo que antes de que empezáramos, ¿no? Estamos hablando de temperatura, calor, el frío, bla bla bla, y les comenté que vamos a hacer una actividad en la semana que es medir nuestra temperatura corporal. Bueno, yo no lo voy a hacer, lo voy a hacer. Soy muy curioso, ¿no? Me levanto, tengo que darles de comer a los gatos y al perro, tengo que despertar a mi hija, tengo que preparar el desayuno, ¿sí? Sacar los cereales de la alacena y la leche del refrigerador y ponerlos en la mesa. Es el desayuno que preparo antes de eso. Si los hotcakes son de fin de semana, eso ya requiere más labor, son más laboriosos. La temperatura corporal varía a lo largo del día, siendo más baja normalmente a primera hora cuando uno se levanta, uno se despierta y se levanta. Entonces, esa es la actividad. Van a medir 3 o 4 veces a lo largo del día su temperatura. Qué bueno que no está en un hospital. ¿Quién ha estado en un hospital? Más de una vez. Ya me toca calendario. Ya soy cliente frecuente, no tanto. Pero ¿les ha pasado que llega la enfermera o el enfermero a medir la temperatura? ¿Cada cuánto? 3 horas. Normalmente, formalmente tienen que hacerlo cada 3 horas. Es horrible cuando estás dormido en la noche y llega y te despiertan para medirte la temperatura. Por eso hay que mantenerse sano, hay que cuidar la salud. Porque terminar en el hospital no es bonito. Entonces, la variable independiente, ¿cuál es? En el hospital, para el personal que atiende a los pacientes y a los impacientes también. ¿Cuál es la variable independiente? El tiempo, la hora del día. ¿Cuál es la variable dependiente? La temperatura. ¿Sí? Entonces, puede ser tiempo, temperatura. Aquí pusimos aceleración, fuerza, si la masa es constante, por ejemplo. Entonces, como lo que está cambiando, ¿qué es en el movimiento circular de una línea radial? ¿Qué es lo que cambia? El ángulo. Pasa de un ángulo de 0, luego aumenta un valor pequeño, luego aumenta más, un valor mayor, luego ¿Cuál es la variable? La medida del ángulo, sea en grados o en radianes. ¿Bien? Entonces, finalmente, como es la variable independiente, el ángulo, lo que queremos medir es esta altura.
O quizá, sí, o quizá la misma hipotenusa. Lo que va a variar es el ángulo. Podemos usar X para simbolizar la variable ángulo. Entonces, la primera función trigonométrica sería la función seno, que también se define como la razón o proporción entre la magnitud del cateto opuesto entre el valor de la hipotenusa. La siguiente función trigonométrica sea y igual al coseno de x, que esta como es, ya dijimos que al aumentar el valor del ángulo, aumenta la longitud del cateto opuesto. ¿Sí? Ángulo pequeño, longitud esta, ángulo mayor, longitud mayor. En el caso del coseno, es el cateto adyacente. ¿O me equivoqué? ¿Sí, no? ¿Sí, no? ¿No? A ver, revisen estos apuntes, porque eso ya lo vimos. ¿Sí está bien? Opuesto entre hipotenusa es el seno. Sí, entonces no metí la pata. Qué bueno. Entonces, la función coseno es la relación, podemos decir que O está dentro del círculo en el eje Y. En el caso de A, ahí está la colita para que sea la A, es el coseno, el cateto adyacente entre el valor de la hipotenusa. La siguiente función trigonométrica es y igual a la tangente de x es igual a la magnitud del cateto opuesto entre el adyacente. ¿Correcto? ¿Sí no metí la pata? Ok. Estas son las tres funciones fundamentales, porque tendríamos aquellas en las cuales invertiríamos la razón o proporción de los catetos respecto a la hipotenusa o de los catetos entre sí. ¿Cuáles son? Y igual a la cotangente del ángulo, que sería la proporción de adyacente entre hipotenusa, la función secante de x es igual a hipotenusa entre adyacente, y la función cosecante, que es la hipotenusa entre el cateto opuesto. Podemos también tener para estas funciones las funciones inversas de esta y esta. Vamos nada más antes de continuar con esto. Mencionamos que también podía suceder, y fue también algo que ya vimos, que podríamos tener variantes de estas funciones en algunos otros fenómenos que se pueden definir mediante funciones trigonométricas. Porque finalmente esto que escribimos así como f igual a ma, a m o m por a, esto es una representación, es un símbolo de algo que ocurre en la naturaleza. Plumón tiene masa, este tiene masa. Tiene aceleración horizontal, está cambiando su velocidad. ¿Cuál es su velocidad? La velocidad de esta función dijimos que es cambio de posición entre el tiempo. ¿Está cambiando su posición en la canaleta? No, por más que pase el tiempo no cambia. O sea, sería el cambio de posición es cero, entre el tiempo, no importa cuánto sea, sigue siendo cero. Y sigue pasando el tiempo y la velocidad es cero. La velocidad es cero. Y ahora,
la velocidad dejó de ser cero. Cambió su posición en un tiempo determinado, tenemos un valor de velocidad. Cuando hay un cambio de velocidad, le llamamos aceleración. Y de hecho podríamos calcular, si tenemos el dato, desafortunadamente no puse ningún número de referencia ahí, una escala numérica para ver cuál fue la magnitud del cambio de posición, pero si lo hubiera hecho, podría yo tener el valor de A. Si pongo esto en una balanza, puedo medir su masa y puedo entonces calcular la fuerza que ejerció el plumón verde sobre el plumón rojo para cambiar su posición. Esto lo que hace es describir mediante números esto que vimos aquí en la realidad. La realidad fue esa. Esto es una representación o una abstracción, un modelo, un símbolo de la realidad. Bueno, ya mencionamos en sesiones anteriores que las funciones trigonométricas pueden describir cómo es la relación entre algo que, entre el, y si lo traje, ¿de qué lado está? Del otro lado de la mochila. El yoyo. Si queremos comparar esto, lo ponemos en un sistema, ay, no le voy a dar, lo pongo en un sistema de coordenadas con escala, y entonces puedo medir la posición o la masa del yoyo, o quizá el ángulo que va formando, que va cambiando el cordón respecto al sistema de coordenadas correspondiente. Este sería mi brazo izquierdo, sería el eje de X. Aquí en mi mano derecha estaría el 0 y podría estar yo midiendo cómo cambia el ángulo del radio. Bien. Esa sería la relación. ¿Y cuál sería la forma matemática en la que lo podría escribir? Mediante cualquiera de estas funciones trigonométricas. Porque aquí se está formando, respecto a esto, un triángulo rectángulo. Entonces, está cambiando el ángulo o la inclinación del cordón del yoyo va cambiando conforme cambia de posición en el espacio de la masa de aire. Pero también puede ser, ahora no traje los resortes, pero aquí lo podemos ver. ¿Qué se está formando? Ondas. Estas ondas también las puedo describir mediante estas funciones. Y quizá podamos encontrar que tanto el movimiento del yoyo así como el movimiento del cordoncito así, del hilo así, podría tener la misma representación matemática. O sea, diferentes modelos, el mismo modelo puede describir diferentes fenómenos naturales. Una misma función matemática puede describir, si la masa es 2 kilogramos, y X es la aceleración, pues Y es la fuerza. La misma función matemática puede describir dos fenómenos diferentes. Quizá esto podría ser otra cosa. Ok. Bien. Eso lo debemos tener siempre claro. Ahora, estábamos hablando de las funciones inversas. Las funciones trigonométricas también pueden tener sus expresiones de funciones inversas. ¿Cuáles son las funciones inversas de las funciones trigonométricas? Voy a poner las funciones inversas. Acá la inversa de esta verde es esta azul. Pues las funciones inversas de estas, vamos a decir, voy a ponerlo primero con rojo para que
sigamos con el mismo protocolo de representación. La inversa de esta y, vamos a ponerla así, y menos 1, va a ser la función a la que llamamos, ven para acá, acá está, así la llamamos, ven para acá. No. La función arco seno o arcseno. ¿Traen sus calculadoras científicas? ¿Sí? Revisen las teclitas y probablemente es de buena marca, buena calidad y valió lo que pagaban por ella en la calculadora pirata. Probablemente tenga la función seno y también la función arcoseno. Pero eso, bueno, me faltó del ángulo. Otra forma de representarla es así. Vamos a decir y igual al seno a la menos 1 del ángulo X. O para que sea formal la función inversa, no saben que lo voy a tener que volver a escribir, pero ahora en rojo, porque si aquí tiene que ser en rojo. No borren, yo sí, porque lo voy a hacer en un color. ¿Sí? Sería entonces arco seno de X, que es y igual al seno a la menos 1 de X, que su versión inversa formalmente debe ser, a ver, si el invertirla fue cuando la despejé, ¿sí? Y acá me quedó la X y acá quedó la Y, pues lo mismo ocurre para las funciones inversas trigonométricas. Sería X igual a el seno de Y. Y es otra forma en la que la puedo calcular si mi calculadora no tiene la función de arcoseno. Y entonces no se preocupen si es buena calidad, si es mala calidad, si salió pirata, si los Birlaun, los 50 pesos que les costó. Me dijeron que era de la última generación y me la vendieron en 50 pesos. Ok, entonces duden de la calidad si el precio es demasiado bajo. Bien. ¿Cuáles serían entonces las funciones inversas de la siguiente? Vamos a quedarnos hasta la función tangente, ¿sí? Aunque habría para las demás. La función y a la menos 1 del coseno sería la función arco coseno de X, y igual al coseno a la menos 1 de X, y la función la función inversa de la función tangente sería arco tangente de X, que sería y igual, son dos formas de escribirla, tangente a la menos 1 de X, y la forma de calcularlas es, la X sigue siendo la X, como aquí. X sigue siendo la X. X es X, Y es Y. Para escribirla en forma inversa, tengo esto. Sería entonces, la forma de calcularla sería X igual a el coseno digo, estoy hablando del coseno. Coseno de Y. Y aquí sería, para arco tangente, sería X igual, arco tangente de X, es X igual a la tangente de Y. Ya acabamos esa parte. Bien. Déjenme terminar. Entonces ya vimos las funciones. Ya hablamos de las gráficas, ya lo que me faltó poner aquí. Las variantes.
Eso cuando tenemos funciones trigonométricas, vamos a decir, simples, sencillas, en la que solamente el fenómeno, cualquiera que este sea, bueno, no cualquiera. ¿Qué hay de común entre el yoyo que está girando? Voy a decir otra vez. Y el cordón que se mueve así, que cada vuelta del yoyo es una repetición, dijimos. Y cada vez que, ya se me hizo camotes aquí, no, acá está. También se está repitiendo este fenómeno. Hay otro fenómeno que también se puede escribir así. A ver qué les parece. ¿Esto qué es? Ya no es un yoyo, ahora es un péndulo. ¿Qué cambió? La velocidad con la que se repite el movimiento. El movimiento circular, el movimiento de las ondas y el movimiento oscilatorio del péndulo, también le llaman pendular, son fenómenos en el cual eso se repite. Dijimos que eso tiene un nombre, son fenómenos periódicos. Todos los fenómenos periódicos son descriptibles mediante funciones trigonométricas. Todo, cualquier fenómeno que se repita. Los fenómenos periódicos se describen mediante funciones trigonométricas. Bueno, entonces, y aparecieron dos números, les mostré dos números que van adentro, ya los mencionamos, de las funciones trigonométricas. ¿Cuáles eran? El número A, que es un coeficiente que multiplica a la función trigonométrica, que está aquí, está aquí, está aquí, está aquí y está aquí. O sea, en realidad, la función trigonométrica no solamente y igual al seno de x, o el seno del ángulo, o el coseno, tangente, cotangente, secante o cosecante, sino que aquí hay un coeficiente que normalmente no ponemos porque asumimos que es 1. Y 1 por seno da seno, 1 por tangente da tangente, 1 por cosecante da cosecante. Pero puede no ser 1. Ya ocurrió aquí. ¿Qué sucedió? Se acortó el hilo del péndulo, como cuando en lugar de que gire todo el yoyo con todo el cordón, solamente, bueno, yo que ser así, déjenme ver, así, chilín, chin, chin. ¿Se dan cuenta? Cuando acorto el radio, aumenta la velocidad con la que se repite el fenómeno. ¿Y cómo se llama esa cantidad que tiene que ver con cuánto se repite? La velocidad de repetición, la frecuencia. Frecuencia, 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 frecuencia. Tanto en el péndulo como en el círculo. Y también ocurre en las ondas transversales. Y también, ya nos traje el resorte, en las ondas longitudinales. Entonces, recordemos que aquí estos coeficientes existen y podrían entonces no ser 1. E incluso también podría ser y igual a seno de nu, ahí me cargo, yo refiero a nu, es así, nu x más, decíamos, la fase. Solo que aquí asumimos que la fase es 0 más 0. Si A y nu son 1 y la fase es 0, si este es 1, si este es 1 y este es 0, pues queda nada más y igual al seno de x. Y igual al seno de x. Pero A, nu y psi, no es psi, no es psi. Sí es psi. La psi es otra. La psi es así. Psi.
Por ejemplo, esa la usan en psicología. Usan esa letra como su símbolo. Entonces, y puede ser y igual a 2 seno de 4x más 1. Y entonces, la forma de la gráfica será diferente. Pero también pusimos que podría suceder esto, y igual a seno de menos nu x más b coseno de nu, bueno, se puede hacer la nu, x menos sí. Y la gráfica se verá diferente. Finalmente, tenemos aquí un ejemplo de otro fenómeno que sería ¿cómo está aquí? La función inversa de y igual a 2x, que es y igual a x entre 2. Esto formalmente es una función y, depende de un número que es el cociente de dos números. Y el cociente de dos números enteros es un número racional. Mientras que esta es una función de producto, es esta que será una función que el valor de y depende de un número racional, es a esto lo que llamamos una función racional. Que para otro fenómeno distinto, lo voy a poner aquí en rojo, no significa que tenga que ver con esto, podríamos tener tal vez esto, otra función que fuera y igual a 2 entre x. Es a su vez otra función racional. Es otra función racional. Ok. También puede haber en el caso de las funciones trigonométricas. Podrá suceder que tuviéramos otro ejemplo de funciones. Hola, ya que estamos aquí. Otro tipo de función trigonométrica podría ser y igual a 1 entre el seno de x. Vamos a tener funciones incluso trigonométricas racionales. Y para cerrar nuestra sesión de hoy, ya que estamos con este tipo de ejercicios algebraicos, a ver. Usemos esta función. El seno de x es igual a, ¿qué dijimos? El opuesto entre la hipotenusa. ¿Sí? Tenemos el coseno. El coseno de x es igual a el cateto adyacente entre la hipotenusa. Hagamos
el despeje para esta del cateto opuesto. ¿Cómo es? Usemos el álgebra que usamos allá. Ya dijimos que hay dos maneras. O entre H está dividiendo a la O, pasaría a multiplicar al seno. O decimos, multiplicamos ambos lados por seno, yo por seno por H, y nos quedaría H seno de X. H. Bien. Podríamos hacer también el equivalente acá. Despejar la magnitud del cateto adyacente, que será igual entonces a H veces, vamos a poner así para que no se vaya a confundir, que es la palabra sen. ¿Quién sabe qué es eso? No. Vamos a hacer sentados. Sería entonces el coseno, H por el coseno de X. Ahora fíjense qué interesante. Si yo tengo que el seno de X es igual a el cociente opuesto entre hipotenusa, y el opuesto es igual a o de aquí, ya, puedo hacer otra cosa. O puedo despejar la hipotenusa. Puedo despejar la hipotenusa y quedaría entonces H igual a ¿qué? A O entre seno, ¿no? ¿Sí? Sí. H es igual, seno está multiplicando a la H, dividido entonces opuesto entre seno de X. Okay. Y entonces yo puedo poner el coseno de X va a ser igual a el adyacente entre H, pero H es O entre el seno de X. Entonces, como vemos, hay una equivalencia entre las funciones trigonométricas en sí, que podemos encontrarla haciendo estos ejercicios algebraicos. El resto, háganlo en casa. Hoy terminamos.